Muy buenos días, Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, les da la más cordial bienvenida a su encuentro virtual denominado Sostenibilidad de la Cadena Productiva de la Palta. Esta vez estamos en la sede Arequipa. Saludos Arequipa, saludos de todo el Perú. Gracias por organizar un encuentro con este tema tan interesante. Saludar fraternamente y presentar al ingeniero Aníbal Vázquez, jefe de la sede desconcentrada Agromercado en Arequipa, para que nos dé las palabras de bienvenida e introducción a este seminario virtual. Ingeniero Aníbal Vázquez, muy buenos días. Es un gusto poderlo presentar. Muy buenos días con todos los asistentes y muchas gracias, Pablito, por la presentación, que como siempre, dándole ese realce, esas cosas, estas presentaciones de este Benivar, desde, bueno, como cierre y cierre exportadora y ahora que somos agromercado. Bueno, hemos tenido a bien poner esta capacitación de sostenibilidad de la cadena productiva de la palta, ya que como nosotros vemos, la palta tanto a nivel Perú, tanto en la costa como en la sierra, ha tenido un auge en los últimos 15 años, ¿no? Posicionando al Perú dentro de las ligas mayores de producción de pan. Pero es bueno tener y ver, digamos, de darle esta sostenibilidad a esta producción para seguir manteniendo esta, este puesto que hemos logrado y sobre todo como meta como meta de agromercado que esta sostenibilidad que tiene que tener este cultivo de agroexportación sea en beneficio de los productores, especialmente en lo de la agricultura familiar, ya que como todos ustedes saben, la mayor parte de la agricultura familiar se encuentra de Sierra Media hacia arriba. Entonces es donde más tenemos que incidir y que esto sea una sostenibilidad, tenga una sostenibilidad que se pueda mantener en el tiempo y tener los márgenes que se están teniendo en la actualidad con los precios que se tienen. Con factores climáticos, generalmente a veces la Sierra Media, donde se siembra esta palta, y a veces los factores climatológicos que afectan a toda la parte de la producción en costa y en otras partes, porque el cambio climático es muy fuerte. Hemos tenido problemas ya 2, 3 años con producciones por este cambio climatológico, con la subida de la temperatura que se da a nivel del mar, ¿no? Que influye fisiológicamente en los productos. Pero a nivel de Sierra Media, este impacto es mucho menor que en la zona de costa. Y mantener los precios y que, como digo, este producto siga siendo rentable a los productores a pesar de todo lo que pueda pasar, ya que las condiciones que tenemos a nivel de Sierra Media, no son ideales para poder hacer no solamente la palta que estamos viendo convencional, sino entrar un poco más allá, que las exigencias que está dando el mercado ahora en cuanto a lo que es el consumo, es poder ofrecerles palta con certificaciones orgánicas y con muchas certificaciones. Para todo esto hemos pedido nuestro apoyo del ingeniero Ricardo Gómez, que tiene aproximadamente como 20 años de experiencia, ha sido uno de los primeros que ha apoyado el cultivo de la palta a nivel de la región sur, especialmente en Arequipa, que ha trabajado a nivel de Sierra Media, bueno, todo lo que son las irrigaciones de Arequipa y en todos los valles intermedios donde estamos desarrollando ese cultivo de palta. Yo creo que va a ser un aporte valioso para todos los que nos puedan seguir y escuchar y que podamos tomar en cuenta sus sugerencias para que esta cadena productiva de palta sea sostenible. Ahora sí, vamos a dar inicio a este encuentro virtual que tiene como título Sostenibilidad de la cadena productiva de la palta. Como saben, el Perú, nuestro país, cada vez es más imponente en el volumen de exportaciones de palta y también del consumo interno.
No se olviden, los peruanos también consumimos un gran volumen de palta. Para esto, tengo el gusto de presentar al ingeniero Ricardo Gómez, que es parte del equipo Sierra y Selva Exportadora de la sede desconcentrada de Arequipa, quien estará con nosotros el día de hoy. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo. Buenos días, ingeniero Aníbal. Buenos días a todos los presentes. Hoy día vamos a tocar el tema de la sostenibilidad de la cadena productiva de la palta, ¿no? Como verán, eh, la palta ha ido creciendo últimamente y el Perú es uno de los segundos exportadores, podríamos decir, de la palta, ¿no? Lidera México. Y estamos llegando aproximadamente a 73 mercados, ¿no? Durante la campaña 2023 se logró un importante volumen de exportación, ¿no? Que ha superado con respecto al año 2023, llegando a mercados como es Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Tailandia, Corea del Sur y otros países, ¿no? El Perú, como ya les dije, es el segundo exportador de palta, con un 20% de la participación del mercado, y en realidad México es el que está liderando con un 36%, ¿no? Y a raíz de las situaciones climáticas, el efecto del fenómeno del Niño, se prevé que este año se tenga una reducción con respecto al año anterior, ¿no? Esperemos que no sea muy eh, grave, pero se estima en aproximadamente un 10% que se debe reducir la productividad del cultivo de palta. Dentro de la sostenibilidad de la cadena productiva debemos tocar aspectos importantes, ¿no? O relevantes en el tema de la comercialización, que hoy en día son los que en realidad determinan la ganancia o pérdida hacia el productor. Y entre ellos tenemos la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, lo que tenemos que hacer es que la fruta o el producto sea de calidad, ¿no? Sean seguros, sean inocuos, que satisfacen las necesidades de los mercados, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo eh, muy fuerte y arduo, porque lamentablemente aún los productores no toman conciencia en este tema. Cada productor tiene su calidad y cuando se exporta este volumen de pequeños o medianos productores es muy variable, ¿no? Y en muchos casos se tiene rechazos, ¿no? Ese es el principal problema porque algunos productores, sobre todo de valles interandinos, están teniendo precios muy bajos, ¿no? El tema de la cosecha, aquí es el tema fundamental, podría decir. Aquí es donde la mayoría de productores llegan y fracasan. Y muchas veces tienen problemas en esta etapa por el tema de desconocimiento, falta de información. A veces porque llegan a su zona acopiadores o exportadores que están deseosos de la fruta y no les interesa mucho cuidar el mercado, ¿no? Entonces, la cosecha es una fase de la explotación comercial, la más importante, podría decir, del cultivo, ya que si uno ha hecho un buen trabajo en el proceso productivo, aquí se consolida todo el esfuerzo realizado, ¿no? El objetivo es tener fruta de calidad, ¿no? O sea, que la fruta no tenga problemas de daños mecánicos, se coseche fruta madura, que la fruta no se exponga a condiciones que alteren o laceren la parte externa, ¿no? Porque en realidad cuando uno comercializa no ve lo que tenemos internamente, sino externo, y esto es un producto que visualmente se vende, ¿no? Pero es importante tener las condiciones de calidad al momento de la cosecha. Y este tema está determinado muchas veces por la materia seca, ¿no? Entonces, muchas veces las condiciones climáticas también influyen en este tema de calidad, ¿no? A veces, cuando hay lluvias antes de la cosecha, rocío presente en la fruta, o hemos regado los campos muy cercanos a la cosecha, provocamos que los frutos estén muy turgentes, ¿no? Y esto hace que al momento de que la fruta es trasladada a los centros de empaque o a los centros de selección, tengamos problemas con la calidad, sobre todo el aspecto visual, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, frutos, por ejemplo, que tienen las lenticelas reventadas o se han lacerado o se han golpeado, ¿no? Entonces, el tema de la cosecha es un punto importante para determinar la calidad de la fruta, ¿no?
Ya les dije, la materia seca juega un rol importantísimo. De acuerdo a las normas internacionales, se sugiere que sea como mínimo 21,5, ¿no? Pero es difícil que el cosechador determine qué fruta esté en ese rango, ¿no? Muchas veces en un mismo campo tenemos floraciones de dos tipos, ¿no? O floraciones traslapadas, como le llamamos, ¿no? Y es difícil determinar qué fruta está con 21 y qué fruta está por debajo de este 21,5, ¿no? Entonces, la sugerencia que se les hace a los productores es que la materia seca que debe tener la fruta debe estar por encima del 21,5 para evitar los rechazos futuros. El tema de la calidad, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Porque en función a este punto podemos acceder a mejores o a condiciones, a mejores mercados con mejores condiciones, con mejores precios, ¿no? Eh, y esto de calidad, en realidad, en la palta está determinado por el tema de materia seca, o sea, mínimo 21,5. Y lo repito esto porque ya hemos tenido reportes aquí en la zona de rechazos hasta de 3 contenedores por el tema de materia seca. Esta fruta ha sido rechazada inicialmente en los packing y posteriormente en las zonas de destino, ¿no? No sé cómo hacen algunos comercializadores para poder volver a sacar o reingresar esta fruta a los packing y perjudican en realidad a los productores, perjudican a la fruta de la zona y en realidad le hacen un daño grande al Perú, ¿no? Porque cuando se rechaza la fruta no se dice la fruta de Arequipa, de Ayacucho, de Ica, sino la fruta peruana. Y ahí tenemos que tener mucho énfasis, ¿no? En el tema de la materia seca. O sea, aquí ven, por ejemplo, frutos que se cosecharon verdes, por decir, con promedio de 19, 17% de materia seca, y vean cómo los frutos se han arrugado, ¿no? Han perdido esa característica de dureza. Entonces, ¿quién querría consumir esta palta, no? Lamentablemente eso es lo que viene sucediendo. Pese al trabajo que se realiza en campo, todavía tenemos estos problemas. El otro aspecto a considerar es el tema de la manipulación, ¿no? O sea, cuando trasladamos la fruta del campo hacia los packing o a los centros de acopio debemos tener cuidado, incluso en el momento de la cosecha, ¿no? La fruta no debe ser golpeada, no debe ser eh, como tratada de forma inadecuada, ¿no? Porque esto provoca daños que no se observan al inicio, pero cuando la fruta madura sí los vamos a observar, ¿no? Y esto perjudica la calidad de la fruta, ¿no? Entonces, se tiene que establecer un protocolo en el manejo adecuado, ¿no? Que permita que no se dañe el producto. Y esto es lo que sucede, ¿no? Cuando cosechamos, por ejemplo, frutas de 2 floraciones, vemos en la caja frutos que están maduros, frutos que están verdes. Entonces, ¿quién quisiera tener esto, no? O sea, es una sorpresa para el comprador final. O vamos a tener frutos que por el efecto del golpe se dañen, ¿no? O sea, la vemos muy bonita por fuera, pero cuando partimos del palto, la palta, vemos esta necrosis, ¿no? O tenemos fruta que es por debajo del 21,5% de materia seca y cuando uno la corta tiene una textura dura, pareciese la consistencia de un borrador, ¿no? La pepa no se desprende fácilmente de la pulpa, entonces es un fruto no deseado. Esto es lo que quisiéramos tener en los mercados, ¿no? Fruta que llegue con buena apariencia, que pueda ser aceptada fácilmente por el cliente, ¿no? Y que pueda seguir o querer seguir consumiendo nuestro producto. El productor siempre, ¿no? Se debe mejorar el tema de la calidad, ¿no? Y una forma vital para hacerlo es, antes de cosechar, nosotros debemos hacer un análisis de la materia seca de la fruta, ¿no? No solamente es el aspecto visual, sino debemos hacer muestreos y seguimiento constante, ¿no? Para evitar desmejorar la calidad de la fruta o tener rechazos y futuras pérdidas, ¿no? Entonces, como ya les dije, lo que la norma nos exige es 21,5% de materia seca, ¿no? Y este indicador precisamente nos va a hacer
que la fruta llegue en óptimas condiciones, ¿no? Al final. Entonces, y finalmente también, bueno, este requisito de la materia seca nos permite decir que la fruta no es atacada por la mosca de la fruta, ¿no? Que es una condición que nos exige el mercado norteamericano. Entonces, como verán, cuando uno hace análisis de materia seca, vemos un fruto que la concentración de sólidos no es igual en el fruto, ¿no? En la parte apical tiene un valor, en la parte media otra y en la distal otra, ¿no? Por eso es importante al momento de hacer el muestreo coger varios frutos y cada uno muestrarlos de forma independiente, ¿no? Para de esta forma lograr tener el valor real, ¿no? Ya les he dicho, este es un indicador de calidad de la fruta. ¿Qué es la fruta exportable? O sea, para yo exportar una fruta, debo cumplir ciertas características. Es cierto, el productor quiere vender todo lo que produce, pero el mercado es el que pone las condiciones, ¿no? Entonces, una fruta exportable es aquella que está limpia, libre de hongos, bacterias, sin manchas, sin daños, ¿no? Que su piel sea sana, la forma, ¿no? De acuerdo a la variedad, el color verde intenso y homogéneo, ¿no? La pulpa debe ser de color verde claro, amarillento y una textura cremosa, ¿no? No debe ser corchosa. La longitud del pedúnculo es importante, no debe ser mayor a 0,5 centímetros ni menor a ella. ¿Por qué? La presencia del pedúnculo evita que ingresen patógenos, hongos o aceleran la maduración de la fruta, ¿no? Y como ya les dije, en la materia seca, recalco, lo mínimo que se exige es 21,5, ¿no? Este es un fruto de calidad, ¿no? Así es como queremos que la fruta llegue al mercado o el cliente quiere recibir. Con respecto a los calibres y categorías, ¿no? Entonces, el productor a veces confunde mucho el tema de calibres, calidades, no lo tiene muy claro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona de Arequipa normalmente se habla de primera y segunda, porque muchas veces la venta es en chacra o como le dicen al barrer, pero ese término al barrer significa fruta exportable, ¿no? Y cuando hablamos de calibres, muchas veces desconocemos esto, ¿no? Entonces, normalmente el calibre está relacionado al peso de los frutos, ¿no? Y a la cantidad de frutos que están contenidos en una caja, ¿no? Que es cómo se exporta, ¿no? Entonces, y los calibres más conocidos, bueno, son el 14, el 16, 18, 20, 22. Y la diferencia entre cada calibre va desde 30 a 50 gramos, ¿no? Entonces, de acuerdo al mercado de destino, los calibres varían, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del mercado norteamericano, tiene otra nomenclatura, ¿no? Si hablamos del mercado europeo, igual, pero básicamente está basada en el peso de fruto que se tiene o la cantidad de frutos que se envían por caja. Esto es, por ejemplo, para México, Canadá, la Unión Europea, Japón, China, ¿no? En el caso de Chile, que es un mercado que recientemente, bueno, no reciente, ya hace 2 años se ha aperturado con fuerza para nuestra zona, tienen otra denominación con respecto a sus calibres, ¿no? Entonces, cada mercado tiene una exigencia o requerimiento distinto, pero la calidad no es negociable para ellos, ¿no? Entonces, en el caso del mercado chileno, muchas veces no tanto compra por calibre, sino por categorías. Pero dentro de cada categoría adquiere la fruta de acuerdo al daño mecánico exterior que presenta, ¿no? Entonces, ellos califican, si bien es cierto, categoría 1, que van desde el calibre 10 hasta el calibre 22 o 26, pero también en la categoría 2 tienen la misma denominación, ¿no? Lo que hace la diferencia es el daño exterior que presenta cada categoría, ¿no? Por ejemplo, este es de la categoría 1, si los frutos están totalmente sanos, no tienen daños visibles groseros, sino leves que son imperceptibles, ¿no? Y en la categoría 2, como verán, ya hay fruta eh, con mayor daño, ¿no? Daño de trips, rasset o algún daño que no comprometa la pulpa, que solamente es exterior, ¿no? Sanidad. Aquí hay un tema importante, ¿no? Muchas veces por un mal manejo agronómico del cultivo, eh, ingresan algunas plagas o enfermedades que
lamentablemente desmejoran la calidad o generan pérdidas económicas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, querezas. Aquí en la zona tenemos en algunos lugares de producción el bicho del cesto, el daño del trips, la arañita marrón, enfermedades como la sodiplodia, fitóptora, que en realidad al final deterioran o desmejoran la calidad de la fruta. Y no lo vamos a ver al momento, solo nos damos cuenta al momento de la cosecha, ¿no? En el caso de los insectos es fácil quizás descartar esa fruta antes de ser enviada. Sin embargo, el tema de hongos o bacterias es difícil. Nos vamos a dar cuenta cuando la fruta llega a destino y nos damos con sorpresas que muchas veces tenemos fruta de pésima calidad. Y esto generalmente, ¿no? O sea, aquí vemos en esta caja toda la fruta que se rechaza, ¿no? Fruta con quereza, fruta con race, con excreta de aves, con daño de trips. Y esto es lo que no se exporta, ¿no? Este es el descarte, que si bien es cierto no tiene una aceptación para el mercado, pero sí para el procesamiento, ¿no? Entonces se le puede dar una alternativa, ¿no? Procesarla en pasta, guacamole, aceites u otro su producto que pueda generar ingresos adicionales al productor. Y no cuidar, ¿no? Eh, Cuando tenemos problemas de alguna plaga o enfermedad, a veces hacemos uso y abuso de los pesticidas sin tomar en cuenta los límites de residualidad que deben tener, ¿no? Y esto hace que muchas veces la fruta pueda tener restricción para ciertos mercados, ¿no? Entonces, la inocuidad en la palta es otro de los factores que en realidad determinan el destino, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho en usar productos permitidos con registro y que sobre todo respeten al medio ambiente, ¿no? Entonces, como se dice, productos que sean sostenibles, ¿no? Entonces, muchas veces para evitar rechazos es preferible hacer un análisis de pesticidas a los frutos, ¿no? Porque imagínense una vez enviada la fruta, que le rechacen un contenedor, es una pérdida total, ¿no? Ningún mercado la va a querer aceptar. Entonces, para evitar ese problema de rechazo, reclamaciones, es preferible hacer estos análisis, ¿no? Y no importa el costo que tenga, pero eso garantiza la inocuidad y seguridad para el consumidor, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere recibir el consumidor, ¿no? Una palta apetecible, que a la simple vista atraiga al consumidor, ¿no? Es lo que queremos, fruta de calidad, sana, inocua, ¿no? En el tema productivo, muchas veces el agricultor trabaja de forma aislada y cuando se enfrenta a los mercados es imposible que puedan competir, ¿no? Hoy día estamos en un mundo globalizado. Y para competir con los grandes productores o grandes industrias o grandes mercados o poder acceder a ellos, necesitamos asociarnos, ¿no? La asociatividad es una forma como el pequeño productor o el mediano puede acceder a estos mercados, ¿no? Y poder cumplir con las exigencias, ¿no? De esta etapa, ¿no? De este proceso que nos exige el mercado, ¿no? El propósito de la asociatividad es consolidar los esfuerzos de los productores, ¿no? De áreas pequeñas y poder ofertar un volumen, porque un cliente externo no quiere negociar con un pequeño productor, ¿no? O sea, aquel que ofrece 5, 10, 15, 20 toneladas es a veces pequeño o insignificativo. Sin embargo, si nos asociamos como productores, podemos hacer volumen. Imagínense 20 productores, cada uno con 20 hectáreas, con una producción de 10, tendríamos 200 toneladas, aproximadamente 10 contenedores de oferta. Y eso es lo que atrae el mercado, ¿no? Eso es lo que atrae al cliente. No solamente es fruta de calidad, sino persistencia o volumen que él pueda comercializar, porque a ellos lo que quieren es tratar con una sola persona, no con 20 o 30, sino con un solo representante, ¿no? Y que les ofrezca calidad. Y cuando hablamos de calidad, vuelvo a insistir, ¿no? Aquí tenemos que hablar del tema de estandarización, porque si
la asociación o el grupo de productores que se han asociado o se han conformado en una empresa no tienen fruta estandarizada, van a tener problemas, ¿no? De rechazo. Lo que queremos es que toda la fruta que va en la misma caja o en el mismo contenedor tengan similitud en las características de calidad, ¿no? Características organolépticas o inocuidad, ¿no? Es lo que busca el mercado o el cliente. Entonces, el otro punto es que debemos realizar alianzas, ¿no? Para poder acceder a los mercados en esta etapa de un mundo globalizado, debemos poder formar alianzas, ¿no? Las famosas alianzas estratégicas. Y esto lo logramos a través de contactar con un cliente afuera, ¿no? Que nos permita que nuestra fruta llegue con mucha facilidad y rapidez al destino, ¿no? Sin pasar por varios intermediarios, como lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? En el campo tenemos al productor que se esfuerza durante todo un año, aparece un acopiador, después un acopiador exportador o un exportador, una empresa exportadora, un broker y recién, después de haber pasado por 4 o 5 manos, la fruta llega al mercado final, ¿no? Entonces es importante que ya asociados, los productores puedan hacer alianzas estratégicas con los clientes externos, ¿no? Esto es importante para el crecimiento de la mayoría de las empresas. Como ya hemos visto, las exportaciones o agroexportaciones en el Perú, sobre todo de palta, se creció gracias a este modelo, ¿no? De hacer alianzas estratégicas con las grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos, en Europa o en China, ¿no? China, Japón y algunos países de destino. Esto ha permitido que la fruta llegue directa, ¿no? O sea, y con mejores condiciones de calidad y precio. Otro punto que nos permite ingresar con facilidad a los mercados son las certificaciones, ¿no? Como ya les dije, el tema de calidad no solamente pasa por decir mi fruta es buena, mi fruta es la mejor. Pasa por un tema de que debo acreditar que realmente tengo esa fruta de calidad, ¿no? Y esto lo conseguimos a través de una serie de certificaciones que cada mercado, cada país de destino nos las exige, ¿no? Pero hay una certificación mínima o básica que debe cumplirse, que es el certificado del lugar de producción, que lo obtenemos a través de SENASA, ¿no? En el cual, bueno, SENASA nos certifica que está libre de plagas o algunas enfermedades cuarentenarias y que permite que esta fruta pueda ser exportable. Pero en realidad cada mercado tiene otras exigencias y en algunos casos no solamente la certificación es porque me van a pagar un mejor precio, sino porque estoy garantizando la calidad de la fruta que yo les vendo, ¿no? Eso es el objetivo de las certificaciones, no solamente es tener mejores precios, sino garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria que el consumidor quiere, ¿no? Y dentro de estas certificaciones, las más usadas o las más comunes, podemos decir que tenemos el Global Gap, tenemos el GRAS, SMETA, FISMA, Fairtrade, ¿no? Entonces, cada mercado nos va a exigir cierto nivel de garantía, ¿no? Y lo podemos hacer a través de estas certificaciones, ¿no? Bueno, yo he querido tocar un poco rápido este tema para darles oportunidad a poder interactuar con preguntas, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros como gestores es despejar aquellas dudas que se tienen con respecto a la comercialización, ¿no? Hoy en día aparecen muchas empresas en el sector, cada una confunde más al productor y en realidad nosotros debemos garantizar, ¿no? La sostenibilidad de la cadena y para eso debemos darle información correcta al productor, de tal forma que sepa cuándo cosechar, cómo cosechar, a qué mercados debe acceder, cuáles son los requisitos o condiciones, ¿no? Y a través de Sierra Exportadora, en la gestoría que realizamos, se trabaja estos temas, se toca estos temas con los productores y cada día ellos ya van ganando experiencia, ¿no? Y no caen en el error de cosechar fruta verde o desesperarse y evitar tener mejores ganancias, ¿no? Por ejemplo, los precios en la zona parecen increíbles, pero hoy día se está pagando entre
8.50 y 8.80, ¿no? No veíamos este precio hace 3 años, ¿no? Y quizás se debe a esta subida de precios porque hay un mercado demandante que para nosotros es Chile, y tenemos que tampoco hay campos con alta productividad, ¿no? Efecto del fenómeno del Niño. Bueno, yo les agradezco por la atención. Si hubiera preguntas, estoy dispuesto a absorberlas con toda rectitud. Ingeniero Gómez, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Quiero dar un gran saludo a la Mesa Técnica Regional de Palta de Huánuco. Gracias por estar con nosotros. Y vamos un poco sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Ingeniero Gómez, permítame transmitirle algunas preguntas, por favor. Sí, con todo gusto. La Mesa Técnica de Huánuco nos dice, ¿cómo podemos replicar lo que usted nos ha contado, que también se hace en Arequipa, pero en la zona de Huánuco? La recomendación sería, creo yo, ingeniero Gómez, y usted me respalda, que nos visiten en la sede Huánuco de Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado. Sí, es correcto. O sea, yo creo que el hecho de intercambiar experiencias que están funcionando permite que los productores mejoren lo que vienen haciendo, ¿no? Lo que hacen los productores no está mal. Lo que pasa es que quizás no tengan la guía o asesoramiento que les permita mejorar lo que hacen. El productor es bueno, es buen productor, pero cuando no tiene la información adecuada y oportuna, a veces se comete errores, ¿no? Correcto. Acá nos preguntan por interna, usted habló sobre la asociatividad. Queremos, o nos hace la pregunta este participante, que bajo su opinión, ¿cuán importante es la asociatividad? Nos dice el ponente, yo tengo 5 hectáreas, ¿podría trabajar solo una exportación o es necesario poderme asociar? Y la asociatividad, bueno, es una herramienta fundamental para lograr salir adelante. Imagínense, yo tengo 5 hectáreas, el volumen máximo que podría tener es 50 toneladas, ¿no? Si hablamos un promedio de 10. 2 contenedores no es atractivo para un mercado, un cliente del exterior. Ellos prefieren volumen, tener clientes, no estar cambiando constantemente de clientes. A través de la asociatividad podemos juntarnos 10, 15, 20 o 30 productores. Imagínense si son 20 productores de 5 hectáreas, estamos hablando de 100 hectáreas. O sea, ya tenemos volumen, ¿no? La ventaja de estar asociados es que nos permite no solamente negociar volúmenes, sino negociar precios, condiciones de venta, que es lo que el pequeño productor no las tiene. Sin embargo, asociados somos fuertes y podemos pedir o exigir mejores condiciones, ¿no? Para lograr que nuestra fruta llegue al mercado. La unión hace la fuerza, entonces, ingeniero. Así es. Ingeniero, ¿podemos o dónde nos recomienda poder buscar fichas técnicas sobre que nos sirvan de guía y además que nos den información de lo que requiere el mercado? Acá Claudio Alejandro Valdivia nos pregunta, ¿dónde puedo buscar fichas con estándares para este producto? Miren, es un poquito complicado, pero sí se puede hacer. En realidad, la ficha técnica normalmente te la da el comprador. O sea, te dice qué calidad de fruta es la que quiere, cuáles son sus parámetros. Pero ese es un tema en el cual recibimos la información del comprador. Yo creo que también debemos generar la ficha técnica del productor, o sea, qué fruta ofrece, cuáles sus calibres, qué volumen, en qué época sale, ¿no? Porque es fácil, el comprador viene y dice, yo quiero esto, pero estamos en las condiciones de producir, a veces no. Entonces tenemos que mirar otros mercados. Entonces, las fichas técnicas normalmente nos las proporcionan los compradores o exportadores, ¿no? Donde nos indican la calidad o la categoría de la fruta. Pero hay un trabajo arduo que hay que hacer por parte de los productores, sobre todo aquellos que ya están asociados, ¿no? Y que también nosotros lo venimos haciendo aquí en la zona, ¿no? Que es la ficha técnica del producto, ¿no? Del productor. Decir, yo tengo tantas toneladas, esta es la calidad, sale en tal época,
para que podamos poder negociar, ¿no?, con el cliente. Y otro tema que estamos dejando de lado, normalmente esperamos que el comprador nos fije el precio, cuando en realidad el productor debería fijar el precio, y eso lo hace en función a su ficha técnica y a los costos que ha venido teniendo, ¿no? Un tema que se da en todas las cadenas, sin duda alguna, es la necesidad de poder tener certificaciones. Para este producto, ¿cuáles serían las principales, ingeniero? Mire, yo creo que la más básica es Global Gap. Bueno, en realidad es las buenas prácticas agrícolas, ¿no? A esa podemos usar o aplicar una FISMA que es para el mercado norteamericano. Pero yo creo que con estas dos certificaciones ya podemos acceder a muchos mercados. Ahora, hay ciertas certificaciones desde el punto de vista social o económico que, bueno, hay que aplicarles, ¿no? Como, por ejemplo, Fairtrade, GRAS, que básicamente es un tema de cuál es el comportamiento de la empresa con respecto al productor, ¿no? O del productor con respecto a sus empleados, ¿no? Ingeniero, acá nos hacen un comentario bajo su experiencia. ¿Cómo ve la evolución del mercado de la palta? ¿Seguirá creciendo o ya hemos llegado a una cúspide interesante? Es una buena pregunta que a veces la respuesta no sé si sea la correcta. Yo me inicié en el cultivo de palta en el año 2009, o sea, ya con productores que ya tenían 2, 3 años, ¿no?, de producción. Y en esa época teníamos precios en chacra de 50 centavos de sol, un sol. Estos productores apostaron y decíamos, ¿hasta cuándo va a ser el techo? Yo creo que mientras siga creciendo la demanda de productos nutracéuticos, no vamos a tener techo. O sea, es cierto, el crecimiento del área productiva está a un ritmo de 25 a 30 o 35%. Hay países que han ingresado también, ¿no? Colombia, por ejemplo, es un competidor fuerte, pero también tenemos productores o países que están retirando, como es el caso de Chile, ¿no? Entonces, yo creo que decir que tengo techo va a depender mucho en qué época salga al mercado, ¿no? ¿Qué estacionalidad me toca producir? Como yo les digo a los productores del sur, especialmente de Arequipa, ustedes son privilegiados porque salen en una época donde no hay fruta y hay una creciente demanda, ¿no? Entonces, tenemos que empezar como yo les digo a los productores, empezar no solamente a estandarizar, sino a empezar a sincronizar la producción y caer en esos ciclos, ¿no?, donde la demanda es fuerte. En nombre de Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, y de todos los participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy, le agradezco por haber estado con nosotros. Desde Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, y esta vez desde la sede Arequipa, y en nombre del ingeniero Aníbal Vázquez Chicata, jefe de sede de esta, les agradecemos su participación. Este evento ha concluido. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.